Bendiga, buenos días. Si me acompañan por favor en sus Biblias, en la primera epístola de Juan Apóstol, primera epístola de San Juan, capítulo 5 versículo 16, que dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué tenemos aquí? El pecado este tema trata, el apóstol Juan trata acerca del pecado de muerte. Y hoy en día hay muchas ah, opiniones respecto a cuál es el pecado de muerte. Y unos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo, y otros dicen otras cosas, ¿no? Hay que tener bien claro que hay pecado de muerte del que está hablando el apóstol Juan, y otra cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo de la que habló Jesús. Son cosas completamente diferentes. Igual son pecados las dos, pero son cosas completamente diferentes. En lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, vemos que Jesús estaba eh, rectificando a las personas que le escuchaban, escribas, fariseos y doctores de la ley, y ellos estaban atribuyéndole al espíritu, al diablo, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Jesús, de una manera hipócrita, porque ellos sabían que eso venía de Dios, pero no querían en sus corazones aceptarlo. Entonces, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es el atribuirle a Satanás lo que el Espíritu Santo hace, aún sabiendo que es Dios quien lo está haciendo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el pecado de muerte del que está hablando el apóstol Juan, y nótese que aquí dice que hay. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, hay pecados, o sea, todo el mundo peca. Aún el cristiano peca. Dijo Jesús que si alguno dijere que no tiene pecado, perdón, dijo el apóstol Pablo, si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace Dios mentiroso, porque todos los hombres pecan. Y dijo Jesús, ¿por qué me llamas justo? Si no hay nadie que sea justo, sino solamente Dios. Dando a entender de que todos los hombres y mujeres pecamos. Pero aquí dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, todos son pecados, todos los hombres pecamos de omisión, de palabra, de pensamiento, de obra, pero no todos los pecados que nosotros cometemos implican que seamos dignos de muerte. Ahorita vamos a ver los pecados que son dignos de muerte. Y si los vamos a señalar de uno en uno. Pero nótese que aquí habla de que todos pecamos, pero no hay pecados que no te implican o que no te hacen digno de morir. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea que tú pecas, pero tú puedes pedir por una persona para que Dios la perdone, orar por su sanidad, por su enfermedad y orar por su perdón de pecados, pero hay pecados por los que no debieras tú de pedir. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, dice el apóstol Juan, hay pecados, pero hay pecados que son tan graves que ameritan la muerte, por los cuales yo les digo que no se pida. O sea, yo digo que se pida por las personas que cometen pecados, que están enfermas, Dios los va a escuchar. Pero hay ciertos pecados
que van más allá o que son pecados graves delante de Dios, que son dignos de que no se pida por ellos, y son pecados por los cuales Dios de una u otra manera no te va a escuchar cuando tú pidas por esa persona que tiene esos pecados. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y aquí vamos a ver lo que dice, miren. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál pecado? O sea, toda persona que es nacida de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, tú eres cristiano, tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú pecas todos los días. Pero dice la palabra de Dios aquí que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿A cuál pecado se refiere? Al pecado, ¿de qué está hablando? Del pecado de muerte. Algo bien importante que debemos de entender es que cuando tú lees una parte de la escritura, una porción, tienes que considerar, en las reglas de la hermenéutica te dice que tú tienes que considerar lo que viene antes y lo que viene después de tal o cual versículo para que tú puedas interpretar correctamente el versículo que estás leyendo. Nosotros no podemos leer un solo versículo y en base a él hacer una teología sin antes haber confirmado exactamente de qué está hablando ese versículo con respecto a su contexto. Aquí vemos que está tratando un tema en particular el apóstol Juan, y está tratando el pecado de muerte. Está diciendo que hay pecado por el cual dice que no pidamos. Y dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de muerte. Y ahorita vamos a ver por qué no lo puede practicar uno como cristiano. El verdadero cristiano, no el que se dice cristiano, el que es realmente cristiano y tiene una relación con Dios. El que es nacido de Dios no practica este pecado. Vamos a verlo ahorita. Pero quiero que se vea que este versículo, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ojo, porque este versículo se ha malinterpretado para decir que el que es nacido de Dios no puede cometer pecados. Pero nos damos cuenta que en nuestra vida cotidiana, hijos de Dios y no hijos de Dios, cometemos pecado. Todos los días pecamos. De pensamiento, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, ¿qué? ¿Pecamos o no pecamos como cristianos? Sí. Aún por lo que dejamos de hacer, sabiendo que tenemos que hacerlo, nos cuenta como pecado. Pero hay pecados que son de muerte. ¿Cuáles pecados son estos? Pregúnteme, ¿cuáles pecados son estos? Bueno, acompáñenme por favor a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Vamos a ver qué dice en Levítico capítulo 20 con respecto a los pecados que ameritan la muerte. Usted podrá decirme, hermano, pero el Antiguo Testamento es ya abolido por Jesús. Estamos en un nuevo pacto, en un nuevo testamento. Dios es Dios en el Antiguo Testamento y es Dios en el Nuevo Testamento, hermano. Estas palabras siguen vigentes. Jesús no vino a Levítico 20. Levítico 20. Jesús vino no a abolir la ley, sino vino a cumplir la ley, a demostrarnos que se puede cumplir o a cumplir la ley por nosotros. Levítico capítulo 20. Versículo, vamos a leer, voy a saltearos algunos versículos, pero por favor síganme. Dice, 21, dice, habló Jehová Dios a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, ¿qué dice? Un pecado de muerte. El ofrecer tus hijos a Moloc, o sea, el hacer, o sea, eso se hacía en aquel entonces, pero para que lo comprenda usted en el tiempo actual,
¿Qué es ofrecer tu hijo a Moloc? Un pecado de muerte. Es cuando las personas mediante un conjuro, un encantamiento, mediante la visitación a una bruja, el niño es pasado por fuego. En aquel entonces, el hijo al ser pasado por fuego era quemado completamente, pero el día de hoy les hacen como una cierta limpia. Los ponen bueno, no le voy a decir cómo lo hacen porque sería enseñarle hechicería, pero los niños son pasados mediante un ritual, una limpia, conocida como limpia, unos ramalazos de pirul y un baño en una pasada por fuego y una cruz de sal y una estrella de reinfán, etc. Y el niño está sometido a un encantamiento, a un hechizo, donde el niño es entregado a Satanás. Las personas que van inocentemente con la hechicera para que les haga eso a sus hijos, ellos van creyendo que sus hijos serán sanados de la enfermedad que tienen, porque muchos hijos, las personas recurren a ese tipo de personas por ignorancia y por necesidad, porque sus hijos están enfermos o X, o porque a veces las personas están embarazadas y le dicen, su hijo viene mal, le dice el doctor, su hijo viene mal. Y hay una persona que le dice, mira, yo conozco una persona que te puede ayudar para que tu hijo nazca bien. Y curiosamente el niño nace bien, pero cuando el niño nace y crece, el niño comienza a tener ciertas desviaciones, ciertas actitudes que lo hacen seguir a Satanás de una u otra manera. Y cuando las personas van con esos hechiceros nuevamente para decirles que su hijo tiene ciertas tendencias y que ve cosas y que mueve cosas con el pensamiento y con la vista y etcétera, etcétera, le dicen, no, pues fíjate que tu hijo es bendecido, tu hijo está seleccionado, mira, te voy a enseñar para que tú le enseñes a él cómo tu niño tiene que ser preparado, enseñado, porque él es privilegiado y tiene ciertos dones, y le empiezan a meter más entidades satánicas para que el niño siga una vida dedicada a Satanás. Pero básicamente ese es entregar a tu hijo a Moloc, llevarlo a que le hagan hechicería, brujería y encantamientos. El pecado número 2 que se cuenta como pecado de muerte es, en el versículo 6 dice, y la persona que atendiere a encantadores, a adivinos, para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro. Pecado de muerte número 2. La persona que se acerca, ¿a quiénes? A encantadores y adivinos. Una persona, o sea, un cristiano tiene pecados, pero un cristiano por ningún motivo, o sea, la gente del mundo lo hace, pero un cristiano por ningún motivo, o alguien que se llame cristiano y que se tenga que orar por él para que Dios perdone sus pecados, un cristiano por ningún motivo debe de consultar a hechiceros y adivinos. Por ningún motivo debe de consultar el tarot. Por ningún motivo un cristiano, le sería pecado de muerte a un cristiano consultar o vivir dejándose llevar por encantadores, por adivinos, por el tarot, por el horóscopo y por todas esas oraciones de la mañana, la oración de la tarde y ese tipo de cosas. Para un cristiano son pecados de muerte. Es como si el cristiano estuviera renegando o rebelándose contra Dios. O sea, Dios, si tú como cristiano oras por otro que es cristiano, que consulta el tarot, que consulta adivinos, que consulta hechiceros, que consulta brujos, Dios no te va a escuchar esa oración. Es un pecado que para Dios es tajantemente de muerte. Ese es un pecado de muerte para un cristiano, por el cual, dice el apóstol Juan, yo les pido que por favor oren por todos los pecados de las personas para que sean perdonados, pero por pecados como estos, wow, por pecados como estos, aunque tú ores, Dios no te va a escuchar, porque es un pecado de rebeldía completamente contra Dios, es un pecado completamente de muerte. El pecado número 3, versículo 9.
Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? De cierto morirá. ¿Qué es maldecir al padre o maldecir a la madre? Dios, para Dios es aborrecible el que una persona maldiga a su padre o maldiga a su madre. Cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que había dos cuates de algunos 13 años, 13 y 12 años, no sé, 13 años, 12 o 13 años. Y resulta que su papá había dejado a su mamá cuando ellos estaban chiquitos. Y a la edad de 12, 13 años, estos dos jóvenes o niños, adolescentes, entre los dos le pegaban a su mamá. Cuando su mamá los quería corregir por alguna razón, entre los dos le echaban un montón y entre los dos le pegaban a su mamá. Y la dejaban golpeada en su casa tirada. Porque ella quería corregirlos. Maldición grandemente. Cuando un hijo, esos chamacos, su mamá les decía algo y le respondían, vete a ti, vete, con un puño de grosería. Habla de maldecir a manera de completamente rebelarse contra su padre y su madre. Una cosa muy diferente es cuando tu papá le pegaba a tu mamá y llegó el día en que creciste y le dijiste, papá, no le vas a volver a pegar a mi madre, este es el último día y si le vas a pegar a mi madre te enfrentas conmigo. Eso es defender una causa justa. Pero que tú maldigas o hables blasfemias contra tu padre y contra tu madre de una manera agresiva, grotesca, sin defender ninguna causa justa, es un pecado que Dios no lo escucha. Antes bien, dice que Dios te va a maldecir. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ayuda a tu padre y a tu madre. Pero entonces, si tú no honrar a tu padre y a tu madre, como Jesús dijo que honrar al padre y a la madre también era hacerle un bien, bendecirle, ayudarle económica, física y moralmente. Bueno, pues si tú en vez de ayudar a tu padre le robas, si tú en vez de ayudar a tu madre la subajas o la golpeas, si tú en vez de hablar bien de tu madre, tú la ofendes sin razón, entonces estarías en un pecado delante de Dios, el cual Dios te va a pedir cuentas. Si tú dices, vieja no sé qué, vieja lo otro, cuidado sobre hablar mal sin un motivo de tu padre y de tu madre. Y cuidado de, en lugar de hacerles un bien, hacerles un mal. Si tú le haces un mal a tu padre y a tu madre, siendo cristiano, entonces estarías en rebeldía completamente contra Dios. Y Dios, si te enviare castigo Dios, y el hermano viera tu necesidad y viniera a orar por ti, pues Dios no va a oír esa oración en la que tú maldijiste a tu padre y a tu madre. Dios no te la va a perdonar, a menos que tú te arrepientas, porque eres digno de muerte. Eres digno de muerte. Otro pecado. En el versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo. Si un cristiano, fíjense, esto es bien importante, porque si un cristiano cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, es un pecado digno de expulsión de la iglesia. Es un pecado completamente de muerte. Y con esto vamos a hacer memoria. Cierta ocasión, un hermano llegó a la iglesia, perfecto, se hizo cristiano, pero ya después empezó a andar, a tener una relación amorosa con una mujer que tenía marido. Y el marido estaba en la cárcel. Y esta pareja quería ir a la iglesia como pareja, sabiendo que la mujer tenía a su marido. Estaban en un pecado en el que no tenías que recibirlos en la iglesia, porque eran cristianos.
estaban en un pecado digno de condenación, digno de muerte. Tú no tenías que orar por esas personas. Tú no tenías que recibirlos en la iglesia. Ojo, iglesias, si en tu congregación hay dos cristianos que se dicen cristianos y que tienen una relación de adulterio, de fornicación, teniendo su marido o teniendo su esposa, están en un pecado de muerte. Son indignos de llamarse cristianos. Están en un pecado en el que les vendrá juicio por la vida que llevan, y tú no eres, dice la palabra de Dios, que tú no pidas por esos pecados. No pidas que Dios los perdone. Reconviénelos. Háblales y diles, estás en pecado, estás en un pecado de muerte y tienes que arrepentirte, tienes que dejar esa vida si quieres que te llamemos hermano, si quieres llamarte parte de la familia de Dios, si quieres que te aceptemos en la iglesia. Porque tú como cristiano no tienes que andar en adulterio ni en fornicación. Si no te arrepientes de eso, te va a venir juicio. Arrepiéntete. Y claro, si se arrepiente, como dice el apóstol Pablo, vemos un caso en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Si quieren vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. En la que el apóstol Pablo tiene que tratar con un tema. 5:1. Y fíjense lo que hace el apóstol Pablo, ¿eh? Fíjense cómo los entrega a Satanás. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene, ¿qué? La mujer de su padre. Un cristiano viviendo con la mujer de su padre. Dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debieras más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente, lo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal, o sea, el que tiene la mujer de su padre, se ha entregado a Satanás. Un pecado de muerte es digno de que la persona sea entregada a Satanás. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sea entregado a Satanás el que tal cosa está haciendo, aun llamándose cristiano. O sea, ¿qué es ser entregado a Satanás? Es como darle permiso a Satanás de destruir a la persona. Es como darle permiso a Satanás en el nombre de Jesús para que Satanás zarandee a esa persona. Y si no se arrepiente, que lo mate Satanás. A fin de que su espíritu sea salvo y que su carne sea consumida. Vaya, o sea, cuando tú como cristiano caes en ese tipo de pecados y no te quieres arrepentir, Dios le da permiso a Satanás de que te mate para fin. Mijo, te voy a tener que recoger porque me estás avergonzando mucho. Hijo, si no te arrepientes, Satanás tiene permiso de zarandearte, de traer tragedia a tu vida, hasta que si no te arrepientes, pues venga la muerte, porque estás blasfemando mi nombre. Yo recojo tu espíritu y eres salvo. Pero si no te arrepientes, te van a matar. Va a venir juicio a tu vida, va a venir tragedia, va a venir hambre, va a venir peste, va a venir destrucción. Y si no te arrepientes, va a tener que venir la muerte a tu vida a fin de que te arrepientas. Vean cómo el apóstol Pablo trata este pecado de muerte entregándolo a Satanás. Bueno, pues como cristianos, a las personas que están en este tipo de pecados, dice el apóstol Juan que no pidamos por ellos, porque están en pecado de muerte. Y dice el apóstol Pablo que tenemos la autoridad de ejercer la disciplina para entregar a esta persona a Satanás, a fin de que sean zarandeados para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, pues va a tener que venir la muerte a sus vidas, porque no se arrepintieron.
si no acomodan su vida, serán zarandeados hasta la muerte. Claro, si se arrepienten, vemos que más adelante el apóstol Pablo dice que estas personas se arrepintieron de lo que estaban haciendo. Y dice que entonces sean perdonados y sean añadidos a la iglesia porque se arrepintieron. O sea, si estas personas no se arrepienten, zarandeas, se le da permiso a Satanás para que los zarandee, y si no se arrepienten hasta la muerte. Pero si se arrepienten, dice, recíbanlos, perdónenlos y añádanlos a la fe y sigan con ellos caminando como cristianos. Es un pecado de muerte. Y vemos que ese pecado de muerte en el que el hombre tenía a la mujer de su padre fue perdonado. Ahora, ¿qué diferencia hay con el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? En el que dice Jesús, no será perdonado ni en esta vida, ni en la vida venidera. El saber que Dios está haciendo algo en la vida de una persona y saberlo que es Dios haciéndolo en su vida, pero atribuírselo a Satanás. Sabiendo que es Dios, porque no te conviene atribuirlo a Satanás. Mucha gente dice que los pecados de muerte o la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando alguien que es satánico y que sacrifica niños y que se come su sangre. Sabemos que los satánicos hacen eso, pero ¿cuántos satánicos se han convertido al evangelio? Hay testimonios en YouTube para aventar para arriba de gente que se dedicaba al satanismo, o a secuestradores, o a matones, o a asesinos, que se han arrepentido de sus pecados y que ahora son cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo y perdonados, lavados con la sangre de Cristo. Entonces es que eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia no es que un satánico se burle contra Dios poniendo una cruz invertida y haciendo todas sus porquerías que ellos hacen. La blasfemia de la que habla Jesús es sabiendo que es Dios el que está haciendo las maravillas, atribuírselas a Satanás, sabiendo. Ahora, estamos tratando el pecado de muerte, pero dice un pequeño paréntesis para añadir estos casos a la interpretación. Y nótese con esto que toda la interpretación hace match, ensambla. Tuercas con tuercas, tuercas con tornillos, tornillos con tuercas. Todo ensambla. Es el pecado de muerte y cómo se trata dentro de la iglesia. Ahora, el versículo 11 dice, el que yaciere con la mujer de su padre. Ya lo vimos. Versículo 12, el que durmiere con su nuera. O sea que si yo tengo mi nuera, si yo tengo mis hijos y mis hijos se casan y yo tengo una relación sexual con mi nuera, estoy en pecado de muerte. Ojo, cristianos. Ojo, porque también se ve en el cristianismo que de repente el suegro tiene relación sexual, engañan a sus hijos con sus nueras. Pues es un pecado de muerte. Y como cristianos, wow, si el mundo lo hace, pues él ya está muerto. O sea, dice Jesús, el que no está conmigo, está contra mí. El que no naciere de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no es cristiano, dice la palabra de Dios, que cuando uno se convierte en cristiano, uno pasa de estar muerto a estar vivo. De ser hijo del diablo y esperar una condenación, a ser hijo de Dios y esperar la vida eterna. Entonces, las personas del mundo, pues ya están muertos espiritualmente. Ellos necesitan pasar de muerte a vida viniendo al cristianismo. Pero como no son cristianos, están muertos espiritualmente. Entonces ellos, cualquier pecado que ellos cometan, pues ya están muertos. Nomás se van a fundir más en el infierno. Cuando llegue el momento, se van a estar más hundidos en el infierno. Pero el que es cristiano, el que es hijo de Dios, el que es parte del pueblo escogido de Dios, el que ya está salvo, el que ya pasó de muerte a vida y tiene una relación sexual con su nuera, arrepiéntate.
Arrepiéntete porque estás en un pecado de muerte y juicio viene para tu vida. Dios te va a perdonar si te arrepientes y cambias de vida. Pero si no te arrepientes, ay chiquito, no quiero estar en tus zapatos. Entonces, nótese que estas palabras son para hablarle al pueblo de Dios. No son para hablarle a los que no son pueblo de Dios. Son palabras que rigen al pueblo de Dios, al cristiano, al hijo de Dios, al que está en luz, al que debe ser luz y debe ser sal. Dice, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, si alguno tiene una relación sexual con un varón, hombre con hombre, vaya, así como el hombre la tiene con la mujer, también es pecado de muerte. Cristianos que creen que hay casos en los que homosexuales se vienen al cristianismo y dicen, Dios me ama, sí, Dios te ama. Y dicen, pero yo puedo ser hijo de Dios. Y es que me gustan los hombres. Bueno, pues si tú eres hijo de Dios y te gustan los hombres, estás en un grave problema. Porque si tú tienes una relación con otro hombre, así como el hombre la tiene con la mujer, estás en pecado de muerte, aunque seas cristiano. Y juicio viene a tu vida. Y Satanás te va a zarandear y te va a traer muerte si no te arrepientes. Tienes que buscar tu liberación. Tienes que agarrarte delante de Dios. Tienes que ir con el pastor y decirle, pastor, yo soy cristiano, pero me gustan los hombres. Ayúdeme, ore por mí, libéreme. Yo quiero ser libre.